Bueno, cuando estamos grabando este micro, miércoles al mediodía, nos seguimos moviendo con los trascendidos periodísticos y lo que se comenta y se conoce en el ambiente del negocio de la carne sobre un eventual acuerdo que sería inminente. Si fuera por una parte del gobierno se hubiera arreglado ya, pero hay otra parte del gobierno que quiere poner agregados de último momento. La decisión final no está, el ministro de Economía no existe, el de Agricultura menos. Esto es una combinación de Culfas y Español como presentadores, y la decisión final está en La Plata con Kicillof Cristina. No es un acuerdo, es una imposición al sector exportador, que finalmente, si la imposición es muy grande, termina teniendo efecto en cascada en todo el resto del mercado, como ya se está viendo, y que básicamente consiste en, primero, dejar afuera de los límites a la exportación las llamadas cuotas. Forzando la interpretación se ha metido la cuota Hilton, la cuota 481, la pequeña cuota de Colombia, la cuota de Estados Unidos, todas considerables, y además se ha metido el negocio de Israel, probablemente porque es toda acción y reacción. Reaccionaron los israelíes, reaccionaron la embajada, avisó, bueno, vamos a darle libertad para exportar a este destino. ¿Cuál es el cupo que se viene? Según lo que trascendió, muy raro, para los meses de junio y julio, a partir del mes de agosto, no es que se dice que se arreglaría totalmente, sino que se comenzaría a normalizar las exportaciones. Pero junio y julio creo que van a tardar más en elaborar cómo distribuir este límite de volumen, que los números que nosotros hacemos son alrededor de 43.000 toneladas mensuales cuando veníamos exportando en el orden de las 70.000. El año pasado exportábamos 75.000 toneladas mensuales. Si uno sigue interpretando lo que ha trascendido, lo que se va a hacer es sacar estos 4 o 5 destinos que en volumen, Israel, Estados Unidos, Hilton, 481 Colombia, que en volumen es pequeño, que probablemente es el 15% con suerte de todo lo que se exporta, es de lo de mejor valor, pero no son volúmenes grandes, queda el 85% restante, que eso el gobierno dice, te voy a permitir exportar sobre ese volumen, que son los mercados de volumen y bajo precio, China y Rusia, y en menor medida paga valores medios, es Chile. Entonces le dice, sobre esos mercados te voy a permitir exportar la mitad de lo que estabas exportando el año pasado. No se sabe si va a ser por empresa, por exportador, por past performance. Lo que sí se sabe, si se sacan los números, de acuerdo a lo que ha trascendido, que las exportaciones argentinas, por lo menos en los meses de junio y julio, tendrían un techo que serían teóricamente por 2 meses, hay que verlo, esa es la parte más débil de todo esto. Faltan 45 días para el 1 de agosto, menos de 45 días. Entonces, el techo sería, el nuevo techo por este periodo de transición, si es que están obrando de buena fe y están diciendo si efectivamente el primero de agosto liberamos las exportaciones, y se vuelve, como dicen ellos, se vuelve a la normalidad, el nuevo techo de las exportaciones serían alrededor, habría que sacar las cuentas detalladamente, le estamos sacando de acuerdo a lo que ha trascendido, serían unas 43.000 toneladas cuando veníamos exportando unas 65, 70.000 toneladas, y el año pasado hicimos de media, el año pasado 75.000. Recuerde que este año veníamos mejor que el año pasado. O sea que de hecho si es verdad que la quieren limitar por un periodo relativamente corto, es por julio y agosto. Julio ya está pasado, así que no sé ni para qué lo pusieron en el cálculo, de acuerdo a lo que ha trascendido. En esos 2 meses, la Argentina, en los mercados de volumen que hacen la diferencia, porque si fuera por los mercados tradicionales, nosotros estaríamos exportando hoy 300.000 toneladas anuales y no más. La diferencia hasta llegar a 900.000 que hicimos el año pasado es China. Bueno, China, por este periodo, junio y julio, se va a exportar la mitad. Es mucho más lo que no se sabe que lo que se sabe de esto. Esto ya tenía un impacto sobre la vaca, sobre todo la vaca conserva y manufactura, que ha tenido una caída del 15, 20, 25%, según los remates, según los lugares y según la información que cuenta cada uno o la composición del lugar que se hace, de cómo va a ser la reanudación, aún con un cupo a la mitad. Si fuera el cupo a la mitad por tiempo indefinido, yo me animaría a decir que van a tener un conflicto
me animaría a decir, van a tener un conflicto muy importante con los que no han sido invitados a esta negociación, a esta discusión, que son los productores. Al gobierno le impresionó mucho el episodio de ayer de Pergamino, de los autoconvocados, con un agregado que eran las mujeres que tenían los chicos en la casa, no podían mandarlo al colegio, la no presencialidad. Ahí vieron, no, acá se está armando un frente, vamos a ir resolviendo los temas porque hay un tema que es el tema de fondo, en realidad, que el tema de fondo no es la carne, porque en realidad es ridículo. Se le encarga a los exportadores que hagan bajar el novillito y la vaquillona en las carnicerías de Capital Federal, de Caballito, Recoleta y San Isidro. Completamente absurdo. Entonces, claro, el sobrante de exportación se puede comer en el mercado interno, pero eso es muy difícil por el volumen, y aunque le pidieran volúmenes mayores aún de lo que se está hablando, 12.000 toneladas mensuales, en un mercado que consume 180.000 toneladas. Un mercado que es muy sofisticado. Entonces, ¿por qué tratan con los exportadores? Porque los exportadores son los que tenemos a mano, son los que podemos hablar, porque en el resto que hay, no hay concentración. Lo que quieren es empresas, y tampoco la exportación está concentrada, pues son 25 o 30 empresas que explican el 90% de lo que se embarca. Ahora, es decir, a vos te encargo que hagas bajar el novillito, mira, yo trabajo vaca conserva, manufactura, que el consumo interno ni a palos me la va a aceptar. Ahora, desde el punto de vista oficial, ven que si hacen una masacre, quizá efectivamente el precio, por expectativa, por muchas razones, el precio baje. Y además, no nos engañemos, los precios han subido ininterrumpidamente durante mucho tiempo y están tocando valores tan altos como la destrucción, la depredación anterior que hizo esta misma administración en el año 2007 y el 2011, con un faltante de carne tan extraordinario que hasta abandonaron los controles porque se dieron cuenta que el mercado era ingobernable. Ahora, uno, ¿qué es lo que ve? Bajó poco el novillo Hilton, bajó muy poco, bajó un poquito más el novillo, bajó mucho la vaca conserva en manufactura, dependiendo de qué información o qué cálculo se hace de si voy a poder embarcar o ya empiezo a producir para embarcar en un mercado que está muy ávido, porque China está muy ávido. China ha bajado los precios, pero China sigue siendo un volumen enorme. China no tomó medidas contra nosotros, porque dice, esto es una bravata de este gobierno, es una apretada, si hay una sabiduría china, es decir, esto se va a arreglar, estos van a volver a vender. No quiero creer que nos están desafiando, tienen problemas internos, porque, y a esto voy al tema, el tema central es que las encuestas que están en manos del partido oficial dicen que en el conurbano, que es donde se hace la diferencia más grande, el partido oficial hace la diferencia más grande, le permite ganar en la provincia de Buenos Aires, le permite ganar en el país. En el conurbano se han achicado, hay hasta encuestas que dicen que podría ganar junto por el cambio. Lo cierto es que todas las encuestas dicen que se ha achicado enormemente la diferencia y hay datos muy preocupantes en algunos partidos. Hay una señal de alarma. El tema número uno de preocupación no es la vacunación, no es la inseguridad, no es la actividad económica, no es el empleo, es la inflación. Esto es lo que pone en marcha, ver hace 20 días cuando se hizo el cierre de exportaciones, se le da a Fernández una planilla donde dicen, esto viene subiendo, la carne es uno de los productos que más subió por arriba de la inflación. En ese momento Fernández le mostró a los exportadores, decir, yo lo lamento mucho, pero algo tengo que hacer. Y esa es la palabra, esa es la expresión que simplifica todo y que expresa todo. Algo hay que hacer. Y algo hay que hacer en manos de gente que no tiene conocimiento del tema, salen cosas como estas que son complicadísimas. Y que, ¿qué hubiera pasado si el gobierno no hubiera hecho nada? Bueno, la ocupación de los corrales es inferior, ahora se paró por el paro agropecuario, efectivamente hubo menos reposición. En mayo del año pasado se comercializaron o se trasladaron 1,5 millones de terneros, este año 1 millón. Este año 1 millón. Todo eso, por supuesto, incidió en la reposición de los filos. Los filos están 10 puntos abajo del año pasado, nivel de ocupación, según la encuesta que acaba de publicarse. Ahora, a los filos no les sobra nada, se han venido recuperando con respecto a los peores momentos, fin del 2020 y principio del 2021, pero la oferta va a ser menor este año, la oferta de los filos va a ser menor. Ahora los números parece que sonríen de vuelta, bajó el precio del maíz, pero ahora hay otra señal de alarma. ¿Qué pasa si como consecuencia de todo esto los precios bajan, pero también arrastran las categorías livianas de consumo? Porque todo este fenómeno
de por qué el filtro sigue abierto es porque hay una locomotora que sigue sosteniendo todo el tren, que es que los precios del gordo para los corrales son muy buenos. Son muy buenos. En términos históricos están tocando los máximos que tuvimos hace, los máximos producto de la destrucción del rodeo de la vez anterior, que fue 2010-2011. Entonces son precios buenos. Entonces, sigue siendo muy extraño la sofisticación a la exportación. Inclusive ahora se ha aislado aquello que efectivamente no se consume bajo ninguna forma en el consumo interno, es decir, esto es lo que no te voy a permitir exportar. Suena como un castigo, y va a ser un castigo para la exportación, más que probablemente. Hay interpretación que la exportación está en un acuerdo espurio. La exportación le va a costar un montón de plata a todo esto que está sucediendo y todo esto que está arreglando con el gobierno. ¿Arreglando para qué? ¿Por qué? Bueno, hay toda una teoría de evitar los males mayores. Bueno, para evitar los males mayores vamos a volver a trabajar, vamos a volver a hacer China, vamos a volver a hacer Hilton. Estar parados es lo peor que nos puede pasar. Esta situación es la peor que nos puede pasar. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. El gobierno tendría que no toma en cuenta nada porque no hacen un análisis, porque no lo conocen, porque no están en el tema, porque no tienen equipos. Pero tendría que tomar en cuenta, la vez anterior, cuando tuvo el cierre de las exportaciones, el desencadenamiento de los ciclos ganaderos son bien jodidos, bien difíciles. Una vez que se desencadenan, después es muy difícil pararlo, el otro no se paró más. Y el panorama tampoco va para parar, ayudó la seca, ayudó el cierre de exportaciones, ayudó un panorama, y ayudó que había 60 millones de cabezas para liquidar, más de 60 millones, ahora no hay 60. Siempre lo decimos, Argentina tiene 7 millones de habitantes más que la última vez que se mandaba esta macana, y hay 7 millones de cabezas menos. O sea, la escasez va a aparecer rápidamente. Y no estoy tan seguro que en el segundo semestre, como sucede todos los años, va a aparecer un poco más de haciendo los corrales. Los corrales siguen ahí. Y vuelvo a repetir, sería una señal enorme. Si el gobierno llega a tener éxito en hacer bajar el precio del novillo y la vaquillona, que venden los filos en directo al mercado lineal, como aparentemente se está insinuando, esto complicaría de vuelta, de la manera más inesperada, que se derrumbara el precio del gordo, o que cayera el precio del gordo, la oferta del filo de los próximos meses. Entonces, es todo muy precario, y a la primera del cambio que comete errores se va a encontrar con un proceso de escasez que no hay que esperar una liquidación enorme. El stock ganadero, lo hemos dicho varias veces, cayó en el 19, cayó en el 20, y no sé si nos va a caer este año. Menos que los años anteriores va a caer. Ustedes saben, lo hemos dicho varias veces, hay un cálculo de stock que está dando vueltas de 2 millones de cabezas. La caída de stock no es de 2 millones de cabezas ahora, diciembre del 2020, pero es de 1 millón por lo menos. Ha caído el stock, y los últimos tiempos, ¿por qué? Bueno, porque aceleramos la faena, porque cayeron casi por partes iguales, se aceleró la faena a 500 millones de cabezas, cayeron los nacimientos a 500 millones de cabezas, se combinaron las dos cosas en 1 millón de cabezas menos. Como cualquier campo, Argentina es en el fondo como un campo de ciclo completo. El panorama internacional sigue siendo bueno, Europa lentamente parece que se está recuperando, el Hilton, lo que decíamos que iba a pasar en algún momento en los próximos meses, ya están en $14.000 la tonelada. Es cierto que hay menos oferta argentina por todo lo que está pasando, Argentina es formador de precios, pero hay otro ambiente en el mercado internacional, los valores de importación de la carne, la misma carne que compra Estados Unidos es la que va a China, ahí hay un conflicto enorme, porque no hay para los dos mercados, la carne de importación en China está tocando valores por arriba de los $6.000, que ya se aproximan, por lo menos en términos nominales, a los más altos de la historia, son parecidos a los que pasó el año pasado cuando hubo el fenómeno del cierre masivo de plantas por el COVID, que no había industria frigorífica, no había carne, la única que era importada, y esa valía mucho dinero. Australia con valores absurdos para el precio de la materia prima y cayendo su presencia en el mercado internacional. Brasil en retención, Brasil con una noticia extraordinaria. Brasil tiene su moneda, el real, en un proceso de revaluación, tiene poca hacienda, en lo que va del año la faena bajó 10%, las exportaciones daría la impresión a nivel mundial que salvo Estados Unidos, y Estados Unidos vamos a hablar muchas veces en los próximos años, Estados Unidos está descubriendo, ya le puso el foco al mercado chino. Ya está exportando volúmenes extraordinariamente considerables, máxime pensando que Estados Unidos no exporta manufactura que la necesita, no la puede exportar y la tiene muy cara en el mercado interno. Ellos exportan cortes de precio medio y alto. El precio medio
de exportación de Estados Unidos, el último que conocemos, del mes de abril, con un volumen extraordinario, $7.700, cuando estamos en 4.000, 4.500. Están exportando otra cosa ellos, están abriendo otro mercado, que ojalá no nos arrastren a nosotros podamos... difícil, pero esa es una de las grandes esperanzas que se tienen en el mercado chino. ¿Qué pasa si algún día, en vez de comer carne para largas cocciones, para platos preparados, para hamburguesas, para esos raviolones que comen ellos, para platos preparados, para pizza, para tucos, para sopas, para hamburguesas, para salchichas, en vez de comer todo eso, empiezan a comer cortes de precio medio, precio alto? El que había marcado el camino era Australia. Australia se quedó en el camino, se peleó, pidió una investigación internacional sobre el origen del virus en Wuhan. Los chinos inmediatamente les listaron las 4 empresas más importantes de exportación de carne a China. Después le sacaron otra que era la que hacía gran parte del enfriado y que se había desarrollado todo el mercado. La importación de enfriado se cayó en China buscando otros proveedores por las sanciones a Australia, que persisten. Y ahí aparece con toda fuerza en los últimos meses Estados Unidos, pero los números son absolutamente impresionantes. Ya no es una anécdota, Estados Unidos es un jugador de $100 millones mensuales de Estados Unidos. Es un jugador de volúmenes y de precios mucho más altos que los demás, porque es la especialización de ellos. Ellos evidentemente lo que hicieron en Japón, lo que hicieron en Corea, lo que hicieron en Singapur, lo que hicieron en Taiwán, lo que hicieron en todos lados, van, colonizan, el gusto es el que imponen ellos, imponen financiamiento, grandes empresas son extraordinarios vendiendo, imponiendo un gusto de carne. Nosotros llegamos tarde con una carne a pasto, con una carne con menos marmorado, con menos veteado. Allá va el prime americano, que tiene muy buenos precios, tiene una buena demanda. Para nosotros, en el fondo, es una buena noticia, porque significa que ese mercado es tan grande que ni los americanos solo lo van a poder cubrir. Nosotros algo vamos a recibir. Claro, nosotros estamos en las antípodas de China, es muy difícil vender enfriado cuando uno tiene 50 o 60 días de flete. Pero digo, el mercado internacional sigue presentándose, por eso muy bien. Internamente este va a ser un año donde va a haber 500.000 cabezas menos de faena. Es probable que va a haber vaca durante los próximos 30, 45 días, después la estacionalidad de la vaca es absolutamente terminante baja. Hay mucha vaca que no está llegando al frigorífico, la están comprando invernadores para venderla gorda, después, que es una mercadería que no va a China, básicamente al mercado interno, alguno de exportación. A estos precios de la vaca, mucha, nos dicen los amigos consignatarios, se las están llevando invernadores, en una proporción como hace muchísimo tiempo no lo veíamos, pues la vaca, toda esa vaca, se la llevaba los exportadores a China. Momento de gran incertidumbre. Mi duda personal, y es la duda de muchos exportadores, es si esta cosa tan rara de que te voy a prohibir exportar a China por 45 días, que no tiene el menor sentido. Pero bueno, pensarán, por 45 días enfriamos todo, el precio baja. El daño está causado en las expectativas. Yo creo que acá hay un componente que el gobierno tendría que medir muy bien, por lo que escuchamos y por lo que vemos, que es, en determinado momento, si tira mucho de la cuerda, ahora o el 1 de agosto, si no levanta, la reacción de los productores. Nos vamos acercando lentamente a las PASO. Y vuelvo a repetir, el origen de todo esto son encuestas que dan que la preocupación número uno, en un marco de un estrechamiento muy grande de la diferencia del oficialismo sobre el partido opositor en la provincia de Buenos Aires, y hasta algunas encuestas que dicen que inclusive podría llegar a perder en la provincia de Buenos Aires, lo que sería catastrófico, por la composición por el efecto de las PASO que siempre los tiene sobre las elecciones generales. Ahora, uno mira hacia adelante y dice, no hay tanto para liquidar, el problema va a seguir siendo la inflación. Daría la impresión que todo estas medidas, el mercado no va a volver a ser el que conocimos hace unos meses. El mercado no va a volver a ser, pero hay una defensa que no la teníamos hace 10 años cuando teníamos un stock mucho más alto, que la carne vacuna ya es un producto escaso. Que pese a las condiciones espantosas en que se desempeña el consumo interno, de caída de salarios, estamos en la peor relación entre salarios registrados y un kilo de carne, un kilo de asado, lo que sea, la peor relación de poder de compra desde el año 2001 a la fecha.
Y habría que jalar para atrás porque no tenemos estadísticas, pero probablemente sería la peor relación en 30 años. Entonces, el mercado, pese a esto que es inexplicable, ¿cuál es la firmeza del consumo? El consumo interno en la Argentina, pese a que tiene un precio relativo y una abundancia de sustitutos, la carne sigue ocupando un papel muy importante en la dieta y el consumidor argentino, el promedio de todos los consumidores, se resiste a bajar de los 45 kilos. Y esa resistencia en un mercado que funciona como un enorme remate, hace que el tipo que viene en nombre del consumo no baja la mano y sigue con la mano levantada y la hacienda no baja y la carne menos. Que esto es otra cosa, y con esto terminamos, que va a suceder, que es uno de los peligros que hay, que es que baje la vaquillona, que baje el novillito, que baje esas dos categorías que son del orden del 55-60% del abastecimiento del consumo en la Argentina. Pues eso es increíble que vayan a buscar a los exportadores de vaca conserva para que les paguen el incendio de los novillitos de conserva, los novillitos y vaquillonas que se destinan al consumo interno. Ahora, puede pasar, y yo creo que va a pasar, que el estrechamiento de los márgenes en el último año ha subido muchísimo más la carne, 15 o 20 puntos porcentuales más que lo que subió la carne al mostrador. El precio del novillito y la vaquillona en Liniers han subido mucho más que lo que subió el novillito y la vaquillona al mostrador. ¿Qué es eso? Un achicamiento de los márgenes, en menor medida de los matarifes, en mayor medida de los minoristas, especialmente los carniceros tradicionales. ¿Qué hacen estos actores? Lo han hecho históricamente, lo hacen en todas partes del mundo. A la primera de cambio que baja el precio de la materia prima, que está bajando con cuentagotas o no baja, pero que baja el precio de la materia prima de la media res puesta en carnicería, si hay una diferencia me la apropio yo, carnicero, para recomponer los márgenes que los tengo comprimidos como no los tuve nunca. Entonces, puede darse, por lo menos en el corto plazo, y si no hacen un desastre mayor que el que hicieron hasta ahora, es que baje el precio de la hacienda y no baje el precio de la carne al mostrador. Y en todo caso recuerden que yo tengo fantasías de que el precio de la carne baje, el precio de la hacienda baje 30%. Hay una rigidez muy grande, no de la carne, de todos los precios a la baja. Va a tener que haber una caída muy sostenida en los precios de la hacienda de consumo liviana proveniente del feedlot para que haya una caída de los precios al mostrador. Pese a las dificultades que hay para vender, los márgenes están contraídos, completamente comprimidos, y cuando aparece ahora una diferencia que parecería que va a caer el precio de la materia prima. Ahora, esto tiene un límite. No joroben mucho con los precios que se le pagan los corrales, porque los corrales ya están con niveles de ocupación menores y en los próximos meses podrían ser aún menores y complicar las cosas ya con las elecciones encima. Porque, vuelvo a repetir, lo que diferencia de otras veces es que ahora tenemos 7 millones de cabezas menos, o sea que el grado de destrucción del avance sobre un stock y de tener carne barata por años y años y años, eso no es operable. Lo que tenemos es, si hacen mal las cosas, episodios de escasez peores aún que los que tenemos hasta ahora.